Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y hoy vamos a tocar de un palo que a ver cómo salimos de aquí, se suele decir en este jardín que me voy a meter. Pero voy a hablar de la historia, ya hablé en su día de la politización de la historia, habría mucho más ejemplos de los que puse. Pero voy a hablar de algo que creo que está bastante relacionado y es algo que también a veces está en boga y es la educación y la historia. El tamaño que se da en la historia, en la educación y todo ello, y cosas que se tocan, cosas que no, cómo se tocan. Yo para empezar os voy a contar una anécdota. Estuve hace poco en Toledo, visitando el Museo de los Concilios de Toledo, y que es espectacular, se ve básicamente ahí toda la historia de los visigodos, de Toledo, es bastante bonito. Y había varios grupos, bueno, en todo mi viaje a Toledo hubo varios grupos de escolares o gente de instituto. Y yo flipé, había varios, pero flipé especialmente con uno, porque había, a ver, por como lo enseñaba y todo, no sé si era, tenía más pinta que era el profesor que el guía, no parece que un guía, y si era un guía, espero que le quiten la licencia. Si es profesor, mira que yo tengo mucha admiración por el trabajo que hacen los profesores y los maestros, pero este señor no sé de dónde había salido, porque explicó la historia a gente, eran niños pues bastante chiquititos, a lo mejor tendrían 8 o 9 años o un poquito más como mucho, pues le explicaba la famosa, claro, también empezó explicándole la historia de los visigodos con el fin de los visigodos. O sea, esto es como si empiezas viendo Star Wars por la última de las películas o series, la que te cuenta el final de todo, pero bueno. Y empezó diciendo que es que lo que había vinieron los árabes destruyeron todo, todo esto. Decía que posiblemente Rodrigo sobrevivió a la batalla. Bueno, para empezar, decía lo de la batalla de Guadalete. Claro, a ver, yo aquí tampoco me voy a poner súper estricto porque lo de la batalla de Janda que os conté en los primeros podcasts, que se está haciendo estudios arqueológicos y se ha visto que era un fallo que había en las fuentes y que realmente la batalla de Don Rodrigo contra los árabes no era en la zona que se dijo inicialmente, porque había un fallo de traducción, ni siquiera se cree en la zona geográfica ni en el tiempo. Quizá pueda ser un poco más tarde, un pelín más tarde de lo que se dice que fue en las fechas, esta batalla de Guadalete, que sería la batalla de Janda. Pero este señor dice que Don Rodrigo, ojo con lo que dice un señor de historia, porque yo vi, porque doy por hecho que es profesor de historia, porque cuando o profesor de donde sea, que era el profesor suyo, porque cuando vas con un guía tal, pero le decía portado bien, notaba una serie de cosas y se sabía el nombre de todos los niños, o sea, que yo daba por hecho de que era el profesor. Entonces le empezó a decir que Don Rodrigo habría ido a América, había descubierto América junto a los y había ido junto a los templarios. que claro, aquí te quedas ojiplático, porque los templarios, la fundación de los templarios fue en el 1118, cuando las cruzadas, y este hecho que está hablando es en el 711. Claro, yo eché una mirada, mira, yo porque me dio unas ganas, me estaba agagando a mí mismo, me dio unas ganas de interrumpirle en ese momento, porque él dijo que había sido Don Rodrigo, que había huido de la batalla esa, que había sobrevivido junto a otros de otros visigodos, los que habían ido a América, y junto a los templarios habían empezado a conquistar. Y luego dijo que una de esas personas, de esos descendientes de esta gente, habían contactado con Cristóbal Colón, y Cristóbal Colón era descendiente de esos templarios y de Don Rodrigo, una serie de cosas. Yo digo, esto es claro, digo, será una broma o algo para que los niños y tal vean lo que es la historia verdadera, pero a ver, no. Se veía obviamente que no, una serie de borradas que yo me quedé ojiplático diciendo, madre mía.
Y luego tiró un poquito hacia atrás de la historia y eso. A ver, luego tiró también hacia adelante, porque dijo que la Reconquista, que, ojo aquí al patriótico que se tiró, diciendo que claro, luego después de eso vino un tal Don Pelayo, que empezó a expulsar a todos los que no eran de aquí, vino la Reconquista, Don Pelayo, rey de España, no rey de Asturias, ni de León, ni de Castilla, rey de España, ole tú, se inventó lo que es España ahí. Don Pelayo creó España ahí en ese momento y ojo que echó de aquí de España, que él literal lo llamaba España, o sea, no decía la península ibérica, a todos los árabes y a todos los yihadistas, que la yihad, a ver, la yihad tiene cierta traducción de esa guerra islámica, pero decía que era el apelativo, era lo mismo. Esos de aquí que habían venido aquí eran lo mismo que los terroristas hoy en día del 11M y del 11S, que eran la misma, para hacer la comparación, les dijo. Y yo digo, hombre, comparar épocas y comparar tal, entonces nosotros que éramos en otros sitios, o los romanos cuando conquistábamos, o sea... comparar esos hechos, pues no sé, me parece un poquito fuerte un profesor de historia a unos niños, inculcarles esos valores. Yo espero que si se lo inculca en el día a día, los padres le monten una y a ver, no estoy diciendo que le echen al hombre, que también, pero que por lo menos le digan, oye, unos contenidos, agárrese usted al libro lo que le dijo, porque esto me hace a mi gracia. Ya sigo un pelín más, pero es que el nivel educativo y las cosas, yo por ejemplo, que yo siempre he sido muy despierto en la historia, pues yo por ejemplo recuerdo que en un examen de historia, en primero de la ESO creo que fue, preguntaron, ¿quiénes fueron los primeros que llegaron al continente americano? Claro, yo le contesté, bueno, hay estudios de que los primeros fue por el canal este que conecta Rusia con Estados Unidos, por la zona esta de Alaska, el estrecho de Bering y tal, ahí fueron los primeros que fueron llegando. Pero además está comprobado a 100% de que tribus de noruegos y de tal llegaron a lo que se llama la zona de Vinolandia y tal, pero oficialmente, y aquí lo puse, oficialmente tal es Cristóbal Colón, pero está demostrado esto y esto que te digo. Le escribí una pregunta que simplemente querían Cristóbal Colón, le escribí un parrafazo. Pues el profesor que creéis que me puso puso un 0 ahí en esa pregunta, y yo le pregunté, oiga, esto, pero si no es un 0. Dice, no, es que aquí te has extendido mucho y aquí había que poner simplemente Cristóbal Colón. Digo, pero sí, si lo he puesto argumentando. Dice, no, ha puesto que esta gente vino antes y todo. Digo, sí, pero si está aprobado. No. Dice, en el libro ¿qué pone? Entonces... es eso, esa es una educación que en el ejemplo que os he puesto primero y este segundo, no se actualizan los contenidos, porque la historia es como todo, como la ciencia, otras ciencias, y la historia no es una cosa fija que ponen un libro de historia tal cosa y luego no se puede actualizar porque se demuestra por hechos, y es lo que digo de la batalla de Guadalete y otras cosas y otros hechos. Y otras cosas que están probadísimas en la historia, por ejemplo, todo el tema de Juana la Loca, que estaba súper loca, yo solo lo he dado en historia. Todo el hecho de denigrar a la mujer y demás, son mujeres súper malvadas que se nos ha pintado, y es todo ese hecho, y es esa educación que muchas veces nos inculca ideas y cosas, y claro, luego esta gente que tienen profesores como este que os he dicho al principio, y les dice esas cosas, crecen, se hacen de ciertos partidos políticos y tienen ciertas ideas y cosas, y dicen ciertas cosas. Por ejemplo, este señor, entre otras cosas que dijo, y otro día haré otro podcast sobre la educación, pero es que solo con lo que contó este señor, es que madre mía. Pues empezó a decir que el Cid campeador, que todo lo que luchaba, esto me hace gracia porque se lo escuché hace poco también, que me había contado, que contó mi amigo Iñaki del podcast Restañando el Alma, pues contó algo parecido que le había contado un conocido,
pues contó que había una persona que le dijo eso. Pues este profesor empezó a decir que el Cid Campeador, que también, claro, como don Pelayo había fundado ya España, pues ya el Cid Campeador luchaba por España y mataba a los moros. Claro, a los moros, no decía a los musulmanes, a los moros. A mí me entró ganas de decir: pero señor, usted sabe que Rodrigo Díaz de Vivar fue exiliado por el rey de Castilla porque España no existía y que entre otros luchó para el rey de la taifa de Zaragoza. ¿Usted sabe eso? ¿Usted se ha informado? Y tal, antes de informar a sus alumnos. Y tal, y este hecho me recuerda también, y también me voy otra vez a Iñaki, el amigo de Restañando el Alma, una cosa que contó en su podcast sobre un señor, el doctor Fernando Cabrera, contando cosas de la orden de Calatrava, que aquí alguna vez hablaré de esa orden. Pues contando que habían echado a tal cosa, que no sé cuánto, dando unos datos súper inexactos, que prácticamente se lo inventaba, pero claro, la gente de alrededor hacía que sí con la cabeza, aceptaba. Pues eso pasaba con los alumnos. Los alumnos, si no saben muy bien muchas veces los datos y las cosas, pues aceptan, y realidades que nos están pintando de la historia. Pues esto pasa por todos lados, gente súper nacionalista española o nacionalista de catalana, vasca, valenciana, madrileña. O sea, quien me diga que solo hay nacionalismo vasco, catalán y gallego, miente, porque yo he visto nacionalismo también madrileño aquí súper rancio, y es eso, meter la educación y la educación, y meterla en la historia y meterla para mis propios intereses, también una forma de politizar. Como dice mi amigo Víctor del Diario de Agifonte, otro podcast que os recomiendo que escuchéis, la política es prácticamente todo, porque ¿qué no es política? Prácticamente, y la educación también es política, y este uso político de la educación y de la historia en este caso, para meterles ciertas ideas de este patriótico fervor de España, esta España y tal. Claro, para ellos ni existía el reino de Navarra, ni existía el reino de los condados catalanes, que primero estuvo bajo el imperio carolingio y luego bajo la corona de Aragón. Ni existía los reinos de León, de Asturias, el de Castilla, todos estos reinos y todo esto no existía. Y bueno, ya el reino de Al-Ándalus, el califato y todo esto, es que, madre mía, es una falta de todo. Y otro día os hablaré de los contenidos que se dan, las cosas que se dan y que no se dan, que muchas veces en la historia se saltan muchos contenidos. Yo al principio pensaba que era porque no daba tiempo en las asignaturas, pero luego con el paso del tiempo y siendo menos inocente, ves que por qué se dan unos y por qué se dan los otros, y dices: uy, pues aquí hay gato encerrado. Así que bueno, con este análisis de esta charla que dio este profesor a sus alumnos visitando un museo de historia, yo soy el que está allí en la recepción del museo de historia, el que trabaja allí y cojo una escoba y echo al profesor de las barbaridades que estaba haciendo. Os veo en siguientes podcasts y adiós.